Buenas tardes a los alumnos y las alumnas de la Cátedra B de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNT. En esta oportunidad, mi nombre es Sebastián Orniela y en esta oportunidad vamos a abordar la unidad número 19 que trata sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y vamos a ver un poco cuáles son los estándares vigentes en relación a este tipo de derechos, los llamados DESC o DESCA, con la incorporación de los ambientales, y después vamos a hacer un análisis sucinto, muy corto, respecto de los estándares vigentes de los principales derechos que componen esta categoría de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Para facilitar la clase vamos a utilizar el sistema de pantalla compartida, así vamos a ir siguiendo las ideas con algunas diapositivas que les van a ayudar a entender un poquito mejor de qué se trata esto. Para empezar, debemos tener presente que cuáles son los estándares vigentes en la categoría de los DESC, y para eso vamos a hacer un análisis de lo que fue su surgimiento, cuál es la conceptualización de los mismos, cuáles son las características de este tipo de derechos, las fuentes y cómo fue la evolución de estos derechos. También vamos a analizar un punto muy importante que hace a la exigibilidad tanto en el sistema universal como en el sistema regional, en nuestro caso el sistema interamericano de derechos humanos. Para comenzar, ya en lo que fue la unidad 2, hemos abordado un poco temas respectivos a la integralidad de los derechos, y ahí hemos podido establecer o configurar más o menos cuál es la condición, digamos, complementaria, integral de todos los derechos humanos, en el texto principalmente de Abramovich y Curtis, y cómo está compuesto esta gama de derechos, de los que, digamos, en esta distinción que vamos a ver, fue una distinción que estuvo basada en su surgimiento en el desarrollo histórico. Primero surgieron aquellos derechos civiles y políticos, derechos que fueron, bueno, como consecuencia de movimientos históricos y de hechos históricos que han cambiado la historia de la sociedad. Los derechos civiles y políticos son aquellos que históricamente surgen, en primer lugar, como derechos humanos, protegiendo principalmente derechos que son más típicamente liberales, como el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, posteriormente el derecho al voto y el derecho también a postularse a algún cargo, es decir, derechos políticos tanto activos como pasivos. Y luego de esto, en el desarrollo histórico, principalmente esto en lo que fue el transcurso del siglo XX, y principalmente en el tiempo posterior a lo que fue la Segunda Guerra Mundial, empiezan a surgir, en realidad entre los tiempos de entreguerra, empiezan a surgir diferentes movimientos sociales que van a ser, que se van a manifestar de distintas maneras, que vamos a analizar a través de creaciones de organizaciones internacionales, a través de nuevos movimientos como el constitucionalismo social, etc. Aquí surgen los que llamamos derechos económicos, sociales y culturales. Los que se llaman también eran llamados derechos de segunda generación. Y también tenemos en esta composición los llamados derechos de incidencia colectiva, que son aquellos derechos que ya refieren, digamos, a cuestiones que tienen un alcance referido más bien a lo que hace a la fraternidad dentro de la humanidad, y que refieren a cuestiones de paz global, o cuestiones, digamos, ya más bien geopolíticas, que son derechos bueno, que tienen sus características más novedosas, ya que son derechos bastante nuevos y que están muy en construcción en la actualidad.
No obstante esta separación, se remarca que siempre todos estos derechos van a participar de los principios generales de los derechos humanos, que refieren a los principios de la universalidad, a los principios de interdependencia sobre todo, es decir, recuerden que estos derechos están íntimamente relacionados entre sí, ya que no podemos hablar de un derecho a la vida o a la integridad sin tener como consecuencia directa la otra cara de esta moneda, que podría ser, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación, que son derechos de tipos económicos, sociales y culturales que complementan necesariamente a los derechos civiles de primera generación. Hay que tener en cuenta también su indivisibilidad por estas mismas características y la integralidad de todos estos derechos humanos. Es difícil, si no es imposible, poder garantizar el derecho, como decíamos recién, a la vida o a la integridad o a la libertad, sin poder garantizar derechos que subyacen en estos, como pueden ser el derecho al acceso a la educación, a una vivienda digna, a la salud, etc. Bueno, para tener una idea conceptual acerca de los DES, vamos a decir que son derechos humanos que refieren a condiciones sociales y económicas que son básicas, necesarias para una vida digna y en libertad. Son derechos que, fíjense, hacen referencia, por ejemplo, a una alimentación adecuada, es decir, sin una alimentación adecuada no habría condiciones necesarias, o sin una educación no habría condiciones necesarias para poder decir que el acceso a la libertad, a la integridad, a la vida, a la propiedad, sean efectivos. Fíjense cómo depende necesariamente la realización de estos DESC para que la integralidad de los derechos se encuentre mínimamente garantizada. Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos derechos, digamos, de la vida diaria. Lo que hacen referencia a los derechos que permiten a las personas, a todos los seres humanos, desarrollarse a lo largo de su vida en cuestiones como trabajo, seguridad social, salud, educación, alimentación, acceso al agua, acceso a la vivienda digna, acceso a un medio ambiente adecuado y derecho a la cultura. Estos son los principales componentes de los derechos económicos, sociales y culturales que están íntimamente ligados al surgimiento de un estado de bienestar, un estado de derecho, de bienestar social, como un escalón que fue sucesivo al primer Estado de Derecho que se instituyó como un Estado de Derecho clásico liberal. Vamos a ver un poco cómo se da este surgimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que como bien les decía son una consecuencia normativa de un hecho histórico, en realidad varios hechos históricos que se fueron concatenando durante principalmente el desarrollo del siglo XX, con lo que fueron, bueno, vamos a ver principalmente, dentro del derecho hubo un movimiento universal, es decir, bueno, por lo menos en Occidente, que se llamó constitucionalismo social, que se inicia a raíz de diferentes revoluciones, en el caso de México, con la Constitución de México de 1917, en el caso de Europa, tenemos en la Alemania de Weimar en 1919, donde se instituyen derechos de tipo sociales. En el caso de España, en el caso de la Segunda República, llamada Segunda República de España, a partir de 1931. Esto se ve también replicado luego en distintos países, como van a ver, por ejemplo, en el caso del, por supuesto, a su manera, en el caso de Estados Unidos, el llamado New Deal, en la década del 30, en el caso de Argentina también, con la modificación de la Constitución Nacional y la incorporación del artículo 14 bis, en donde se consagran derechos de tipos sociales. Ahí vemos cómo este movimiento llamado constitucionalismo social empieza a impactar en las diferentes normativas de cada uno de los países y de cada uno de los estados de ese momento.
Tenemos otros hechos como bueno, estos son hechos, digamos, que derivaron en estas creaciones como el constitucionalismo social, como son la revolución bolchevique del 17, con la creación de la Unión Soviética, y la creación principalmente también de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, con dirección de gobiernos, sindicatos y empleadores, en donde esta organización comienza a nuclear el reclamo de todos los trabajadores del mundo en relación a los derechos sociales. Estamos hablando a principios del siglo XX de una época histórica en donde la fuerza del trabajo era una fuerza importante y que no tenía todavía una protección, digamos, del todo configurada, ya que se trataba de una época en donde comenzaba a surgir, o estaba, digamos, en su máximo esplendor, el capitalismo salvaje. Recuerden que estamos en 1919, cuando se crea la OIT, estamos a menos de 10 o 11 años de lo que fue el crack del 29, con lo que fue toda esta derivación, digamos, que ha sido la caída de la bolsa en Nueva York y todos estos movimientos históricos que han habido en aquella época. A raíz de todos estos movimientos se constituye lo que se llama el estado de bienestar o el estado de derecho social, con procesos que van a comenzar a impulsar ya desde inclusive no desde lo normativo, sino desde lo constitucional, el desarrollo de los derechos económicos, sociales, culturales y posteriormente ambientales. Así, la mayoría de las constituciones del mundo empiezan a reorganizar los textos para recoger este tipo de derechos, complementándolos a los ya existentes derechos civiles y políticos. ¿Cuáles son las fuentes principales de los derechos sociales, económicos, sociales y culturales? Vamos a ver dentro de lo que es, digamos, el marco normativo de estos derechos. En el sistema universal vamos a poder diferenciar lo que se llama la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como también la Declaración dentro del sistema regional americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Acá vamos a ver que son tratados marcos, ya que son declaraciones, si bien de uno u otro sistema, en donde se hace una mención a estos derechos de tipo económicos, sociales y culturales. Ambos instrumentos de estos son de 1948, o sea, estamos hablando de un periodo de posguerra y todavía de un periodo de inicios, digamos, de lo que fue este mundo bipolar, con lo que era aquella confrontación entre el capitalismo y el comunismo. Hay otras disposiciones, sin embargo, sobre DESC, también en relación a grupos vulnerables, que están contenidos en tratados que refieren justamente a grupos vulnerables, como puede ser la Convención de los Derechos del Niño, que habla sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales en relación con este grupo vulnerable de niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, en CEDAW, lo mismo en relación al colectivo de mujeres. Belén do Pará, ya un instrumento interamericano, también en relación al colectivo de mujeres. Y después tenemos también, por ejemplo, en relación a trabajadores, los convenios de la OIT, y así podemos encontrar distintos contenidos de derechos económicos, sociales y culturales dentro de tratados que refieren a grupos vulnerables. Luego tenemos también tratados que son directamente prescriptivos de normativas de derechos económicos, sociales y culturales, y el que está en primer lugar en el sistema universal, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, y su protocolo facultativo del año 2013. Fíjense qué novedoso el protocolo facultativo del Pacto Internacional, que tiene ya menos de 8 años de vigencia. Bueno, esto refiere entonces al sistema universal. También en el sistema regional vamos a encontrar en la Convención Americana sobre Derechos Humanos un solo artículo dentro del abanico de los derechos que establece esta convención, que es el artículo 26.
También posteriormente se agrega un protocolo adicional a la Convención Americana, que es el llamado Protocolo de San Salvador del año 1988, y esto forma parte de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Estas van a ser las fuentes principales, en especial las últimas dos como fuentes normativas específicas sobre derechos económicos, sociales y culturales, referidas a esta categoría de derechos. Vamos a ver entonces, luego del marco normativo, cuáles son los organismos de protección que se estatuyen a favor o para la protección, justamente, para la garantía, digamos, de estos derechos de tipos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, tenemos el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Universal. Este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales está compuesto por 18 integrantes rotativos y tiene como objetivo principal la tutela del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este comité se va a encargar, vamos a verlo esto a grandes rasgos y no en detalles, en tutelar este pacto internacional a través de un sistema de informes y de audiencias periódicas, como generalmente lo hacen los comités que están tutelando o que orbitan a cada uno de los tratados internacionales del sistema universal. Asimismo, el Comité también tiene a su cargo el segundo instrumento que se deriva del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este protocolo tiene como característica que permite ya, no como se lo permite únicamente para el Pacto Internacional, que tiene un sistema de informes y audiencias periódicas como un sistema dialógico desde el Estado hacia el comité en representación de la comunidad internacional, sino que en el caso del protocolo facultativo del PIDES, va a haber un sistema ya de denuncias individuales o también de denuncias colectivas. Así como también hay procesos de investigación que van a ser optativos por la persona que así los impulse. Este protocolo facultativo es muy nuevo, es un protocolo que tiene menos de 8 años de vigencia y en el cual los estados se están adhiriendo. No tiene la misma cantidad de estados adheridos que tienen, por ejemplo, los comités que refieren a derechos de tipo civiles y políticos, sino que tiene generalmente una menor incorporación de estados, ya que son protocolos que requieren una acción estatal muy fuerte. Es por eso que este tipo de protocolos tiene una cierta tendencia, digamos, una cierta reacción respecto de los estados, de no querer formar parte. No obstante, esto está, al ser tan nuevo, está en vías de transición hacia una mayor voluntad estatal de participar de este sistema de denuncias individuales y colectivas. Dentro de lo que es el sistema interamericano, nuestro sistema regional, vamos a tener, en primer lugar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, perdón, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como el organismo autónomo de la OEA que interviene en estos casos, y también el organismo digamos, netamente jurisdiccional, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué vía pueden tutelar estos organismos? La pregunta sería, ¿por qué vía pueden estos organismos tutelar la garantía y el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales? Y la respuesta está contenida en el artículo 26 del protocolo, el cual nos va a habilitar a un sistema contencioso con un alcance, y esto ya lo vamos a ver con mayor detalle, discutido del artículo 26 hasta el año 2017, donde existe un pronunciamiento de la Corte Interamericana que viene a zanjar un poco esta cuestión. Es decir, el artículo 26
es un solo artículo dentro del abanico de derechos, nos hablaba de los derechos económicos, sociales y culturales y cuál es su caracterización. Si bien su justiciabilidad se encontraba discutida hasta el año 2017. Luego también tenemos un instrumento importante que es el Protocolo de San Salvador, que surge también a posterior de lo que fue la Convención Americana de Derechos Humanos, y este Protocolo de San Salvador está instituido para tutelar los derechos económicos, sociales y culturales y prevé un sistema de denuncias individuales, pero se encuentra restringido. Por supuesto, siempre todos los tratados van a tener competencia únicamente respecto de los estados que lo ratifiquen. Y el Protocolo de San Salvador, en este sentido, al igual que cualquier tratado internacional individualizado, debe ser ratificado por cada uno de los estados para tener plena vigencia. En el caso del Protocolo de San Salvador, como les decía, este habilita un sistema de denuncias individuales, pero únicamente para la libertad, para derechos que refieren a la libertad sindical, contenidos en el artículo 8 del protocolo, y para el derecho de acceso a la educación, contenido en el artículo 13 del protocolo. No así para el resto de los derechos económicos, sociales y culturales, que no prevén dentro de este texto un sistema contencioso y por ende de denuncias, digamos, individuales para el resto de los derechos económicos, sociales y culturales que no fueran la libertad sindical y la educación. Este es el panorama general que existe al día de la fecha como organismos de protección de estos derechos de tipo económicos, sociales y culturales. Lo que sí vamos a ver más adelante, en lo sucesivo de la clase, va a ser que en el artículo, la justiciabilidad del artículo 26 ha dado un giro jurisprudencial y un desarrollo bastante interesante respecto de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en íntegro. Bueno, como yo les iba adelantando, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos nos va a presentar lo que se denomina un desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales. Y los va a decir en este sentido. En el artículo 26 nos dicen que los Estados partes se van a comprometer a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Fíjense cómo acá el artículo 26, que está titulado como de desarrollo progresivo, nos va a dar diferentes pistas acerca de el estatus de estos derechos. Existe también una redacción similar en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se agrega el principio de no discriminación como un principio general en todos los derechos humanos. Esto es el Protocolo Internacional del Sistema Universal. Entonces, a partir del artículo 26 de la CAD y del 2 del Pacto Internacional, podemos ver que existen obligaciones generales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, ya que estos derechos participan también del abanico de los derechos humanos en su totalidad. Como primer obligación general vamos a tener el principio de no discriminación como eje rector de los derechos económicos, sociales y culturales, y obliga a los estados a desistir de cualquier comportamiento discriminatorio y a modificar todas aquellas leyes y prácticas que permitan un comportamiento discriminatorio. Ahí lo podemos ver en el artículo 2.2 del Pacto Internacional. Hay que tener en cuenta que el principio de no discriminación en derechos económicos, sociales y culturales tiene una característica especial y quizás se note con más fuerza para este tipo de derechos, ya que los derechos económicos, sociales y culturales tienen como objetivo, por su misma naturaleza, el avance en este tipo de derechos
que generalmente se encuentran las personas que necesitan una mayor intervención estatal en este tipo de derechos, en general se encuentran en una situación de discriminación o de vulnerabilidad. Entonces este tipo de derechos DESC tienen muy en cuenta el principio de no discriminación como un medio, es decir, como una categoría que permite identificar a este tipo de población para poder mediante acciones positivas, revertir o por lo menos disminuir esta situación en aquellas poblaciones en desventaja. Como segunda obligación general en materia de DESC tenemos el principio de progresividad, que es una característica propia de los derechos económicos, sociales y culturales, a diferencia de los civiles y políticos. Y esta progresividad va a estar basada en la naturaleza misma de los derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense que el acceso, por poner un ejemplo, a la vivienda digna, va a tener siempre la característica de la progresividad por su misma naturaleza económica, es decir, es un derecho que para poder satisfacer integralmente a la población va a requerir de muchos recursos del Estado. Y por supuesto los Estados no tienen, esto es una realidad, recursos ilimitados. Entonces existe, el derecho encuentra una solución intermedia en esto, en la creación de la cláusula de la progresividad en materia de estos derechos. Esta cláusula de progresividad va a obligar a los estados a avanzar gradualmente y rápidamente hacia la efectividad plena de los derechos económicos, sociales y culturales. Como tercera obligación general en materia de derechos económicos, sociales y culturales, tenemos la característica de la no regresividad de estos derechos. Si bien la progresividad, como hacíamos referencia anteriormente, nos estatuye un punto de partida del Estado hacia adelante, el principio de no regresividad viene a complementar al anterior en el sentido de que va a estatuir una obligación de progresividad y por ende una prohibición de regresividad en materia de estos derechos. Es decir, haciendo una explicación más concreta, un derecho económico, social y cultural alcanzado es un derecho del cual no puede luego prescindirse. Es un derecho del cual no se puede volver para atrás. No se puede quitar ese derecho. Esto es la prohibición de regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La regresividad en los derechos económicos, sociales y culturales es una regla, una excepción únicamente, esto va a estar también normado en los instrumentos internacionales, para casos de excepcionalidad, como pueden ser casos de, no sé, de guerras, pandemias o situaciones que lo ameriten, pero únicamente, y acá va a poner un límite la normativa internacional, puede haber una regresividad de DESC por ley formal que sea proporcional, es decir, proporcional al acontecimiento por el cual el Estado está atravesando, que sea temporal, y esta temporalidad debe ser determinada, y que sea la opción menos lesiva. Es decir, que va a ser únicamente excepcional la regresividad y va a estar sujeta a estas condiciones. Si se adoptan medidas deliberadamente regresivas, va a corresponder al Estado demostrar que esas medidas están debidamente justificadas en referencia a la totalidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, estas son las principales características de la obligación de no regresividad en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Luego tenemos esta caracterización final de los derechos económicos, sociales y culturales, a diferencia del resto de los derechos civiles y políticos, que nos estatuye lo que se denomina el máximo de los recursos disponibles. Ya que la progresividad, la realización de estos derechos, como hablamos, implica un costo muy grande del Estado para poder
garantizar y satisfacerlos, y de una manera progresiva y no regresiva. No obstante, todo esto va a ser desarrollado siempre teniendo en cuenta el eje rector de la utilización del máximo de los recursos disponibles por el Estado. En este sentido, la progresividad se va a encontrar en relación inmediata a la medida de los recursos disponibles del Estado. Esta utilización de los recursos máximos, de los recursos disponibles, va a obligar a los Estados parte a garantizar la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, sea cual fuera el nivel de desarrollo económico del Estado. El máximo de los recursos disponibles, si lo pensamos en estados puntuales, quizás no pueda ser el mismo en estados como Suiza o estados escandinavos, a lo que sería un estado quizá como Haití, por ejemplo, para dar un ejemplo. No obstante, el máximo de los recursos disponibles va a ser para cada estado en particular. Su situación particular, por supuesto, va a ser diferente según la situación económica de cada estado. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales va a considerar que la obligación de adoptar disposiciones va a ser hasta el máximo de los recursos que se disponen. Es decir, que todo esto siempre va, el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales siempre va a estar relacionado con la utilización máxima de los recursos que cada Estado tenga a su alcance. Ya visto cuáles son las características principales de los derechos económicos, sociales y culturales, vamos a abordar ahora de qué se trata o qué refiere, cómo fue evolucionando la exigibilidad de estos derechos de tipo económicos, sociales y culturales. En primer lugar, vamos a analizar lo que fue la problemática respecto del nacimiento de este tipo de derechos. En primer lugar, fíjense que nos surge como una primera pregunta, ¿cuál es la falta de... el problema sería la falta de especificación del contenido de los derechos económicos, sociales y culturales. Si ustedes ven, estos derechos son derechos de tipo abiertos, quizá, por su misma naturaleza. Podríamos hacernos la pregunta de cuál es el alcance del derecho a la vivienda. Es decir, el derecho a la vivienda implica que cada sujeto, cada persona o cada familia debe tener un acceso a la vivienda. ¿Esto qué implica? Que debe ser propietaria de una vivienda, que debe tener acceso a una vivienda gratuita, que debe tener acceso a una vivienda en condiciones de alquiler, en condiciones de alojamiento temporario. ¿Cuál es el verdadero alcance del derecho de acceso a la vivienda? Por poner un ejemplo, en el sentido de la educación lo mismo, en el sentido del trabajo lo mismo. En segundo lugar, la problemática que se presenta es la resistencia de los órganos judiciales, es decir, de los netamente jurisdiccionales, para evaluar y para emitir fallos que pueden calificarse, que podrían eventualmente calificarse como políticos, ya que este tipo de derechos económicos, sociales y culturales están muy relacionados con la administración del Poder Ejecutivo y a su vez también con la legislación del Poder Legislativo que permite la ejecución por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, la revisión de este tipo de derechos, en los casos concretos, los órganos judiciales tienen una resistencia por su contenido político. Fíjense también cómo las acciones judiciales tradicionales a los que estábamos acostumbrados y acostumbradas todos, fueron pensadas para la protección de los derechos civiles clásicos. Ejemplo, un habeas corpus va a proteger la libertad física o ambulatoria, la integridad, la salud, etc. Bueno, y así tenemos, digamos, dentro de las divisiones clásicas, digamos, de lo que son los fueros dentro de los órganos judiciales. Tenemos generalmente divisiones de fueros que hacen referencia a derechos civiles y políticos. Así podemos ver un juzgado civil y comercial común, el fuero penal,
las cámaras contencioso-administrativas, etcétera, tutelan derechos que son principalmente de contenidos civiles. Así también otra problemática puede ser la escasa tradición y la falta de práctica de control judicial en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Esta es una tendencia que, si bien está hoy en día revirtiéndose. Y en general, toda esta problemática ha sido superada por los distintos pronunciamientos jurisdiccionales y avances normativos, y así como también académicos y jurisprudenciales, respecto de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué hablamos de esto? Vamos a ver entonces cuál es el estándar actual de la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el sistema universal. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el comité del sistema universal que se encarga de tutelar y de orbitar el contenido, el avance, la garantía y el respeto de estos derechos, nos habla de que la progresividad no va a significar discrecionalidad en la obligación de respetar, garantizar y adoptar medidas. Nos continúa diciendo que los derechos incluidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales deben ser protegidos por mecanismos administrativos y también por mecanismos jurisdiccionales. Nos dice que en materia de derechos económicos, sociales y culturales existen obligaciones inmediatas. Por ejemplo, y en primer lugar, la prohibición de discriminación. Todo esto está contenido como ejes rectores del sistema universal dentro de la observación general número 3 y 16 del Comité DES, que está incluido en la bibliografía de esta unidad. Dentro de lo que es el sistema universal, también tenemos el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en este sentido, fíjense cómo, les hablaba recientemente también, tiene una vigencia bastante novedosa, y en este protocolo ya se otorga una competencia al Comité DES para examinar denuncias de individuos o grupos por violaciones específicas a derechos contenidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Acá los requisitos van a ser de los que participan casi todos los comités que tienen esta facultad, que va a ser el agotamiento de las vías internas, es decir, el agotamiento de todas aquellas vías que el Estado, como agente de protección natural de derechos humanos, les otorga a favor. Así también que la queja no sea anónima y que sean, por supuesto, hechos posteriores a la ratificación por cada Estado, por cada uno de los Estados, de este protocolo facultativo. Por supuesto, tiene que haber una ausencia de otro procedimiento internacional. Es decir, uno tiene que escoger si va a ir por la vía de, en nuestro caso, el caso de Argentina, del sistema interamericano, o bien por la vía del sistema universal. En este sentido, el Comité DES puede también pedir información, hacer recomendaciones y también investigar los hechos denunciados. Esto, fíjense que es un avance novedoso, como bien les decía, ya que está en vigencia desde hace muy poco tiempo, que es este seguimiento de denuncias individuales. Esto va a acarrear, por supuesto, eventualmente la responsabilidad internacional de cada Estado que sea denunciado siempre que el comité encuentre que existe responsabilidad. Ahora vamos a ver en el sistema interamericano cómo ha ido evolucionando la jurisprudencia en relación al artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Habíamos tenido nosotros presente que en el artículo 26 la Convención nos nos brindaba estas características de la progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales, así como también la obligación de no regresividad y la categoría del máximo de los recursos disponibles por el Estado. No obstante esto, su exigibilidad y justiciabilidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado bastante debatida y cuestionada, en especial por los estados que eran denunciados en relación al incumplimiento del artículo 26 de la CAD,
por esta característica progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales. Así como primer pronunciamiento tenemos el caso de 5 pensionistas versus Perú del año 2003. En este caso, no me voy a referir a los hechos para hacer un abordaje más normativo y en relación a los derechos humanos. En este caso, la Corte Interamericana concluye diciendo que la única forma de evaluar el cumplimiento de obligaciones emergentes de los derechos económicos, sociales y culturales va a ser siempre en relación al conjunto de la población, teniendo presente los imperativos de la equidad social y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas. Este es un primer esbozo jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que implica la creación de un primer criterio por la Corte Interamericana, que es el criterio de la relevancia colectiva. Es decir, los DEC se van a revisar siempre que sean en relación a un conjunto de la población. Este es el criterio de relevancia colectiva, que fue el primer criterio que la Corte Interamericana nos otorga en relación a los DEC. Fíjense que antes de este año no ha habido pronunciamiento específico, más bien a veces orbitaba en torno al artículo 26, pero no específicamente sobre el artículo 26, siendo este el primer caso que hace una referencia específica. Después tenemos en el segundo caso en la jurisprudencia, el caso Acevedo Buendía y otros versus Perú del año 2009, es decir, 6 años después, el cual nos habla del desarrollo progresivo como característica de las DEC. Y nos dice que este desarrollo va a surgir del deber condicionado de no regresividad, que requiere del Estado una justificación estricta en caso de adopción de medidas regresivas. El deber de prohibición de regresividad es justiciable. Sin embargo, no se expide sobre la violación del artículo 26, es decir, no dice el Estado de Perú es declarado responsable por violar el derecho que fuere contenido en el artículo 26. Porque considera cumplido dicho fin, es decir, considera cumplido en relación con el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que considera que en este caso se encuentra razonable la adopción de medida regresiva. En este caso, plantea la Corte un segundo criterio jurisprudencial que es el de la justificación estatal. Es decir, toda vez que existan adopción de medidas regresivas por parte del Estado, el Estado tiene que hacer una justificación estricta de ella. Fíjense cómo va evolucionando la jurisprudencia, pero todavía no encontramos hasta este momento un pronunciamiento directo y específico respecto del incumplimiento de las obligaciones de respetar y garantizar los derechos del artículo 26. Hasta este pronunciamiento, que a mi criterio es el pronunciamiento, el primer pronunciamiento de la Corte, respecto a un derecho económico, social y cultural específico, que es el derecho al trabajo. El caso se llama Lagos del Campo versus Perú, que es del año 2017. Fíjense lo novedoso, es un fallo que tiene no más de 3 años de vigencia, y habla sobre, en primer lugar, hace un muy buen esbozo de la interdependencia y de la indivisibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en relación con los derechos civiles y políticos. Afirma que todos estos derechos, tanto los derechos de una como de otra categoría, deben ser entendidos integralmente y sin jerarquías entre sí. Es decir, la Corte nos dice, no es más valioso el derecho a la vida que el derecho a la salud, no es más valioso el derecho a la integridad que el derecho a la educación, no es más valioso el derecho a la propiedad que el derecho de acceso a una vivienda digna. No, en absoluta que no, sino que, por el contrario, deben ser entendidos integralmente, sin jerarquías entre sí, y como, fíjense qué importante esto, exigible en todos los casos. Establece el reconocimiento explícito del derecho al trabajo, contenido en el artículo 26 de la Carta. Y cita la Convención Americana, la Declaración Americana como un marco normativo madre, y hace una referencia a el
corpus juris internacional, o sea, toda la normativa internacional, tanto del sistema universal como de los convenios de la OIT, etcétera, que existe en la materia específica del derecho al trabajo. En este sentido, por primera vez en la historia jurisprudencial de la Corte Interamericana, se declara la responsabilidad a Perú por no haber garantizado el derecho a la estabilidad laboral contenida en el artículo 26 de la CAP. Esto es un leading case dentro de lo que fue dentro de lo que es la jurisprudencia, en especial en relación a los DESC. Luego hay un nuevo pronunciamiento en el mismo sentido en el caso de trabajadores cesados de Petroperú y otros, que es muy, muy similar el pronunciamiento, también respecto del derecho al trabajo. Con estos dos fallos, la Corte por primera vez se pronuncia respecto de la exigibilidad y justiciabilidad y declara responsable a un Estado del sistema interamericano por su incumplimiento. A partir de esto viene como cuarto caso, también muy novedoso, es decir, tiene menos de 2 años, el caso Cuscús-Pivaral y otro sobre Guatemala del año 2018, en donde hay una interpretación de la competencia de la Corte, se avanza en esto respecto de la competencia para entender el incumplimiento de los DESC por parte de los Estados parte. Interpreta el artículo 26 en relación al artículo 31 y al artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es decir, se va al derecho internacional público, para crear una puerta de entrada de los derechos económicos, sociales y culturales al sistema interamericano. Esto interpretado en conjunto con el artículo 29, pro persona de la CAD, en donde siempre se va a hacer referencia, siempre los derechos van a estar estatuidos a favor de la persona y en su sentido más amplio y favorable. Nos dice que la parte 1 de la CAD, que está titulada Derechos y Deberes de los Estados, contiene obligaciones generales respecto de respeto, garantía y adecuación que se aplican a todos los derechos. Estas son palabras de la Corte Interamericana, ya sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales o ambientales, no diferenciándolos en ningún momento. En este caso, Cuscús-Pivaral nos va a decir también que no existe una restricción expresa en el Protocolo de San Salvador que limite la competencia de la Corte para conocer sobre violaciones a la Convención del artículo 26 de acá, ya que si bien el Protocolo de San Salvador da competencia para la educación y para la libertad sindical, esto no implica que el protocolo establezca alguna limitación respecto del reconocimiento de los restantes derechos que se encuentran contenidos en el artículo 26 de la Carta. Entonces nos dice la Corte que hay una interpretación literal, sistemática y teleológica, es decir, a los fines, que permite concluir que el artículo 26 de la Convención protege derechos que derivan de normas económicas, sociales, culturales y de educación, ciencia y cultura del artículo 26. Y que va a corresponder a cada caso en concreto un análisis de los DESCA, para determinar si se deriva un derecho humano protegido. La inactividad estatal en protección del derecho a la salud, que en el caso concreto de Cuscús-Pivaral, constituyó una violación al principio de progresividad del artículo 26 de la CAD. En este caso eran personas que vivían con HIV y no recibían atención médica por parte del Estado, situación que fue mantenida durante muchos años. Este es el hecho que motiva el fallo. Bueno, esto en general es, al día de hoy, la situación específica del contenido de los derechos económicos, sociales y culturales en cuanto a su nacimiento, a su marco histórico y normativo, y luego en cuanto a su exigibilidad y justiciabilidad, que ha ido evolucionando, como lo hemos visto, en lo que fueron todos los, digamos, su evolución jurisprudencial y también respecto de los comités que fueron tutelando este tipo de derechos. Luego también, para aquellos que les interesen, en la bibliografía van a tener algunas especificaciones relativas a cada derecho en particular, a cada derecho económico, social en particular, y ambiental en particular, es decir, aquellos que quieran
leer algo más sobre el derecho a la salud, al trabajo, a la educación y a la vivienda, va a quedar las dispositivas a su disposición. Y más allá de que acá hemos visto algunos avances respecto en específico del derecho al trabajo y el derecho a la salud, en educación y vivienda también van a tener algunas otras especificaciones. No obstante que todos estos derechos contenidos en los DESCA son derechos, todos estos participan de todas las características y el marco tanto histórico como evolutivo que hemos analizado en esta clase. Como bibliografía, les recomiendo leer Steiner y Uribe, Convención Americana sobre Derechos Humanos comentada, en el capítulo 3, que habla sobre los derechos económicos, sociales y culturales. También respecto de cada uno de los derechos en particular, si quieren ahondar, tienen en la bibliografía las observaciones generales 14 del derecho a la salud y la observación número 4 y 7 de derecho a la vivienda adecuada, así como también el fallo Q o fallo Kisber del año 2012 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con esto entonces concluimos la clase de derechos económicos, sociales y culturales, y espero que les haya servido de ayuda para poder abordar esta unidad. Y si ustedes tienen algún tipo de consulta o algún tipo de observación que quieran realizar, lo pueden hacer a través del campus virtual, y ahí vamos a estar respondiendo a todas sus consultas. Eso es todo en esta clase, nos estamos viendo en un próximo encuentro. Hasta luego.